Muy, pero muy buenas tardes, compañeros. Ya, ahora sí que ya le puse, le comenté al jefe de esta tripulación acerca de la Mesa Bella Acá. No sé si estarán de acuerdo. A mí me parece correcta, Arturo Cano. Vamos poniéndolo a votación, podemos hacer así como se estila de lanzar nombres y póngale este nombre a la nueva jirafa del zoológico de Chapultepec, póngale al nuevo pandita. Podemos lanzar una convocatoria para que Bien. bauticen la mesa quienes amablemente nos siguen. Mucho gusto verlos, Teresa, Federico, Marta Olivia, por supuesto, gracias por la moderación y gracias a todas las personas que nos acompañan. Gracias, Arturo Cano, periodista, cronista del periódico La Jornada. Federico Bonazo, ¿te parece la mesa? Los dice que, ¿te parece la mesa? Y la mesa del ombligo de la semana. Y Marta Díaz dice la mejor mesa. Gracias, Marta. No, todas las mesas de astilleros son muy buenas. Esta no sé cuál sea el título final que gane la encuesta, pero estaría bueno realmente que hubiera una encuesta y nos bautizaran. Muy bien. Saludos, Arturo, Tere, Marta Olivia y audiencia de Astillero. Perdón, me atravesé, gracias, sí. Y dice Rafael Gómez, asiduo al canal de Julio Astillero, nada más bello y seductor que los intelectos de estos tres tertulianos. Bienvenida, Tere Rodríguez de la Vega. Ay, qué generosa es la gente. Hola, Marta Olivia, hola, Arturo, hola, Federico, acá. Llegando un poquito tarde, pero ya, acá. Podemos ponerle la musiquita detrás de ¿y qué nombre le ponemos? Matarilerillerón. Estás al aire libre, qué bien se te ve ahí, rodeada de clorofila. Estoy en un lugar muy hermoso que se llama San Agustinetla, en Oaxaca. Qué lindo. Sí, claro. La mesa filosa, y bueno, me decían, la mesa Montessori es la de los martes, así que empezamos. Y empezamos con temas que tienen que ver con nuestra presidenta, ella ha sido nombrada entre las 100 personas más influyentes de acuerdo a la revista Time. Y bueno, es parte de esta imagen y esta forma y sobre todo sus niveles de aprobación popular de acuerdo a las últimas encuestas, Arturo Cano. Pero, a ver, yo recuerdo en un momento dado que también Time le guiñaba muy seguido el ojo a Peña Nieto, por ejemplo. Bueno, las de Time son portadas coyunturales, ¿no? Según van los aires del momento, según se colocan los actores de la política internacional frente a ese referente de la revista que es Estados Unidos, pues van apareciendo los personajes. Entonces yo creo que así hay que tomarlo. Desde la 4T harían bien en atemperar el entusiasmo, este reconocimiento del establishment y contrastarlo con la aprobación que sí tiene la presidenta, según indican todas las encuestas, superior a 80%. Yo creo que en el caso de la revista Time, pues es un tema que quizá pega, se acerca, tiene algún sentido para las élites, pero no tiene ninguna, o tiene muy escasa repercusión entre clases medias y populares. Efectivamente, como bien recuerdas, Time le dedicó una portada a Enrique Peña Nieto donde lo ponía como el Salvador de México. 5 o 6 años después, la competencia de Time, la revista Newsweek, sacó una portada con la foto de Peña Nieto y un gran titular que decía El Salvador que no fue. Un poco, pues, cachondeando con la revista Time, con su competencia, pero también, pues, revelando el momento coyuntural. Peña Nieto terminaba su presidencia con una aprobación bajísima, ya no recuerdo si por ahí de 14%, y pues en medio de muchos escándalos de corrupción, de un saldo terrible en materia de derechos humanos, sin haber
resuelto el caso de Ayotzinapa. En fin, todos esos factores influyeron. En el caso de la presidenta Sheinbaum, pues tenemos que es muy curioso, porque mientras hay este reconocimiento, quizá muy atado a la manera como el mundo entero está encarando a ese personaje, pues ya no sabemos ni qué calificativo ponerle a Donald Trump, ¿no? Pero la presidenta Sheinbaum aparece como una voz sensata en ese concierto y frente a las locuras del personaje que está al frente de los destinos de Estados Unidos. Lo que resulta curioso es que aún con esos elementos, a este reconocimiento que puede tener una repercusión internacional, las encuestas que le dan una altísima aprobación, sigue habiendo en la opinocracia, incluso en sectores de los opinadores pro 4T, quienes hablan de debilidad de la presidenta Sheinbaum, ¿no? Se hablaba al principio, desde antes que tomara posición, de su dependencia absoluta con respecto al Obrador, de que es un títere, de que va a ser manejable, va a ser manipulable, etc. Y le han ido bajando muchas rayitas a esos puntos, aunque siguen hablando de debilidad. Encuentro que ese escenario de este reconocimiento de Time, frente al cual la presidenta pues simplemente responde que es un reconocimiento al pueblo de México y que no hay que perder el piso, o sea, muy clara en el hecho de no subirse al ladrillito y marearse. Creo que es momento también de recordar que las resistencias mayores a la presidenta Sheinbaum, a sus políticas, a su sello particular que ya está imprimiendo en muchas acciones de gobierno. O sea, si hacemos un repaso rapidísimo, y permítanme que ya me extienda, en el sexenio pasado lo terminamos con la narrativa de en México no se produce fentanilo, se acabó el huachicol, ya no hay corrupción, lo de los medicamentos va a funcionar, solo los pseudoambientalistas hablan de que hay destrucción con el Tren Maya. Bueno, pues en los meses que lleva la presidenta, decomisos históricos de fentanilo, decomisos históricos de huachicol, reconocimiento oficial de los daños causados por la construcción del Tren Maya y el planteamiento de su reparación, de la remediación de esos daños causados, y una estrategia distinta en materia de seguridad que ha dado como resultado, entre muchas otras cosas, un decomiso histórico de fentanilo. Entonces, ahí hay un estilo propio, con hechos, más allá de los discursos. Y es muy curioso que en la misma conferencia que se anuncia el reinicio de una campaña de vacunación, la presidenta vuelva al tema y diga, ¿y aquellos que piensan que nos vamos a separar del Obrador? No va a pasar, es el mismo movimiento. En los hechos estamos viendo, pues, si se quiere frasear así, pues que se toma distancia o se toman las decisiones que corresponden al momento que le ha tocado vivir a la presidenta Sheinbaum. Muy bien, gracias, Arturo Cano. Federico Bonazo, latinoamericanos, hay varios apartados en este listado de Time, los dividen en artistas, íconos, líderes, titanes, pioneros e innovadores. Ahí aparece otro latinoamericano, aparece justamente Javier Milei. Estábamos chupando tranquilos. Estábamos hablando de que la presidenta... Bueno, aparece María Corina Machado también. No, imagínate la congruencia que tiene esa lista del Times. O sea, es una nota, una lista que nos permite recordar la arbitrariedad total de este jet set que muestra el Time cada vez que se le antoja. A ver, aquí lo que sería destacable es, ellos hacen como un énfasis en la cualidad de conocedora de la física medioambiental de la presidenta y de su carácter científico, y bueno, no está mal. Sí, nada más que si ponen a figuras influyentes, a Javier Milei, que yo creo que es uno de los trapos, una de las jergas, un trapo de piso, un tapete de los más bajos y repugnantes que ha visto el entreguismo latinoamericano en su historia, Javier Milei. No sé cuál será la influencia es la de Trump en realidad,
y la de Elon Musk, sobre ese desdichado país llamado la Argentina, que tiene a este farsante en la presidencia. Pero yendo rápido a una reflexión sobre Claudia Sheinbaum como líder del mundo, si esto pudiera servir de algo que sirva para que, lo vimos en la CELAC más que en el Time, la recepción que hubo a la presidenta, cómo supo destacar, cómo tiene no sé si es la intuición personal de ella o hay un equipo de imagen, pero Claudia luce tan seria y coherente y decidida, tanto en cómo habla y se expresa, en el porte que trae y estos vestidos que son producto de muchos de la cultura popular. Llevaba hoy en la mañanera uno de Oaxaca, si no me equivoco, hecho por artesanos de Oaxaca. En fin, tiene muchísima elegancia la presidencia, que es algo que lamento estar de acuerdo con Donald J. Trump en este aspecto, pero bueno, Trump dice que es muy elegante la presidenta de México. Pero más que elegante, es una presidenta que está por mérito propio y también por las exigencias de la época, ocupando, y eso veremos qué tanto quiere ella concretar, un liderazgo, por lo menos en la región, una región y un mundo, también hay que decirlo, muy urgido de líderes de izquierda, y si son líderes mujeres, mucho mejor. Es decir, hay un vacío de líderes de izquierda que vemos ahora también con la reacción de Boric y de Lula a lo que acaba de ocurrir en Ecuador, pronta, apurada, innecesaria declaración de felicitación al presidente Noboa, y la diferencia del aplomo y la contundencia diplomática de Claudia Sheinbaum, que no solo se ancla en el episodio de la toma de la embajada del 2024, sino en cierta coherencia con respecto a cómo ha manejado otros casos de política exterior. Y bueno, ojalá que Claudia Sheinbaum decida ella un poco hacerse cargo de ese liderazgo que sin duda Xiomara Castro y tantos otros líderes progresistas de la región pues le están invitando a que asuma. Y México, por su importancia cultural, política, económica en la región, pues indudablemente es un líder natural. Así que si Lula anda medio flojo allí, atorado en una neutralidad que puede irritar un poco, pues venga, será el tiempo de Claudia Sheinbaum en la región. Ojalá que ella quiera asumir ese liderazgo con un poquito más de decisión, por supuesto ocupándose de la política doméstica, interior mexicana, pero ¿por qué no adoptando también ese reclamo tan natural y legítimo que hay y esa necesidad, sobre todo, de líderes de izquierda? Gracias, Fede Bonazo. Y bueno, precisamente Tere Rodríguez, quienes están en esta área de presidentes en esta lista de Time, pues además de la presidenta Claudia Sheinbaum, Javier Milei, que ya comentamos, está Donald Trump, está el vicepresidente J.D. Vance también, está en toda la lista el dueño de X y Tesla, Elon Musk, María Corina Machado, como nos comentaba ya Federico, el futuro canciller alemán Friedrich Merz, la ex rehén de Hamas, la israelí Noa Argamani, entre otros. ¿Qué nos dice a nosotros como mexicanos el que esté la presidenta en este lugar? Híjole, si yo fuera ella me hubiera deslindado. Sí. Al ver mi compañía, porque efectivamente si pensamos en el perfil de mujeres políticas, en más o menos como las análogas a ella, pues estamos viendo que es un reconocimiento a esta figura de mujer que desde la derecha irrumpe en escenas como en el caso de María Corina Machado, ¿no? Si vemos que además está Elon Musk, Mark Zuckerberg, pues también es una forma en la que Times está ahí pasando lista a los dueños del algoritmo, ¿no? Una rehén de Hamas que todo mi empatía por el proceso que seguramente habrá vivido, pero pues discursivamente es la legitimación de un genocidio que lleva meses en curso, ¿no? Dramático que hemos estado viendo. Está otros jefes de Estado que tienen este perfil de Milei o de Trump, es decir, la descomposición absoluta de esta masculinidad perversa, vuelta lógica de Estado. Entonces, verdaderamente, a mí en realidad es una aparición que no me gusta y que me disgusta porque me habla de lo profundamente procesable que es la figura
de Claudia Sheinbaum en esos circuitos, y ojalá no fuera, ojalá fuera un poco menos invitable a esa selecta lista de los dueños de todo y los comandantes de la descomposición civilizatoria que estamos viendo, ¿no? Entonces, me parece como bastante vacuo y bastante frívolo el festejo de algunas voces cercanas a la 4T respecto a esta presencia, como si esta popularidad entre los dueños del mundo fuera algo bueno y que festejar. Yo recupero lo que plantea Federico en términos de que me quedo mucho más con el liderazgo regional de la presidencia, porque además de la presidenta, no solo porque es un liderazgo regional, sino porque se da en clave izquierda y en clave progresista y en clave anti-yanqui, y creo que eso es muy importante. Y me quedo con lo que decía Arturo, que mucho más que el aparecer entre los 100 del Time junto a María Corina Machado, pues hay que festejar todavía el refrendo popular que sostiene a Claudia Sheinbaum ya a unos meses bien asentada en la presidencia, ¿no? Bien, gracias Tere Rodríguez. Y precisamente hablando de la influencia y lo demás, el pronunciamiento hoy de la presidenta acerca del tema de Ecuador. Primero dice que ganó, entre comillas, que no dijo no me interesa, pero sí dijo no reconoce como este supuesto triunfo de Noboa, de Daniel Noboa, y también adelanta de que no va a haber relaciones diplomáticas mientras siga Noboa en la presidencia. Arturo Cano, este es un tema importante. Tenemos antecedentes de un pronunciamiento así tan directo y tan fuerte de un presidente. No, pero tampoco teníamos antecedentes de un asalto a la Embajada de México como el ocurrido en Ecuador por órdenes directas del presidente Noboa. Es decir, se trata de una respuesta proporcionada, me parece, a ese hecho nunca explicado, nunca reconocido, mucho menos se han pedido disculpas, y el proceso en el ámbito internacional sigue para que las autoridades responsables de ese atraco y de esa violación de la legislación internacional pues sean castigadas. Me parece una respuesta adecuada al tamaño del agravio que este personaje, que este aspirante a dictador suelo, que decía Hugo Chávez sobre esos personajes, Piti Yankee, ¿no? Ese admirador y servidor al mismo tiempo de los yanquis, pues está me parece que es algo proporcionado. Estamos viendo además pues un ambiente, ya lo describían Julio y tú, Marta Olivia, un ambiente de persecución en contra de los seguidores de la Revolución Ciudadana, en contra de las personas que contendieron con Noboa, además de esta oferta bukeliana de la prolongación del estado de excepción y de la mano dura como única salida a los problemas muy graves que ha tenido Ecuador, sobre todo en los últimos años, ¿no? En el concierto latinoamericano ayuda poco que uno de los primeros que salga a gritar contra el fraude electoral en Ecuador, o por lo menos el afán de que se aclaren las cifras de ahí, pues sea Nicolás Maduro, que nunca mostró las actas de su propia elección. Gracias, Arturo Cano. Federico Bonazo, los observadores internacionales constataron la campaña desigual a favor de Noboa. Estamos hablando de las misiones de la Unión Europea, de la Organización de Estados Americanos, del Parlamento del Mercosur y de Transparencia Electoral. Y sin embargo, siguen, pareciera que no hay mucho por hacer ahí en Ecuador. Y ahora la respuesta de la presidenta, ¿en qué posición nos toca estar? Recuerdo esto con los aranceles del 27% que nos impuso precisamente Noboa. Sí, a ver, va para largo el quiebre diplomático entre dos naciones hermanas, o que deberían serlo, dos pueblos que deberían ser hermanos, como todos los pueblos de Latinoamérica, que comparten reclamos históricos y que comparten una cultura, un lenguaje,
y anhelos incumplidos. Y es una lástima ver cómo estamos bastante partidos, ¿no? Se ha polarizado la sociedad global y Latinoamérica no es la excepción. Es decir, por un lado ves toda la reacción a la elección ecuatoriana de la derecha del continente y ves la de la izquierda. La de la izquierda incluyendo estas apresuradas declaraciones, insisto, de Boric y de Lula, ¿no? Que creo que son un poco apresuradas para el nivel de denuncias que hay de parte de la candidata que se oponía a Noboa y de las irregularidades evidentes que hay. Si hasta la OEA está reclamando irregularidades y revisiones, si hemos visto que muchos veedores internacionales no pudieron entrar al territorio ecuatoriano, otros fueron maltratados por las autoridades de ese país, como el caso de este veedor argentino que estuvo detenido con un trato completamente injustificable, más de 2 horas, y por no hablar del estado de excepción que decretó Noboa antes de las elecciones, con fuerte presencia militar, no solo en las mesas de votación, sino en las regiones donde particularmente González tenía más fuerza. Vaya, está lleno de irregularidades y está el despropósito estadístico de una elección que realmente arroja un resultado de ser más cercana a lo que realmente ocurrió en las urnas y en las boletas, muy, muy previsto por la estadística más elemental, donde había un empate técnico, donde Laura González adquiere menos votos, obtiene menos votos que en la primera vuelta, donde las alianzas que había hecho con otros, con, por ejemplo, el movimiento indígena, que iban a aportar, en teoría, una caudal de votos, pues por lo menos relevante, no se ve reflejado. En fin, hay una serie de irregularidades y está la denuncia concreta de la oposición. Es importante que los organismos internacionales mismos que están señalando que hay que ver a fondo lo que ha ocurrido, por lo menos puedan obtener una respuesta coherente y verosímil y que muestren, como decía muy bien Arturo ahora, que muestren también las actas. Lo que se le exigió a Venezuela también se le debe exigir a Ecuador. En ese contexto y con el antecedente de la toma de la embajada en abril del 2024, se ve muy lejana la recomposición de las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de México y Ecuador, que siempre hay que distinguir que una cosa son los gobiernos y otros son los pueblos. En México viven muchísimos ecuatorianos y ecuatorianas, algunos tengo el gusto de ser amigo de ellos y ellas, magníficas personas que están tan o más indignadas que nosotros con lo que sucede allí y con el agravio de la violación de la sede diplomática que no ha sido hasta ahora resarcido como debiera. Gracias, Fede Bonazo. Y sobre todo destacar 2 detalles en el caso de Ecuador y en el caso del pronunciamiento de la presidenta ahora. Una es de que nunca pidió licencia para ser candidato y usó la presidencia de su país para seguir haciendo campaña. Y estos datos, esta diferencia comparado con la primera vuelta que nos recuerda a Federico Bonazo, pero sobre todo que ganó por eso, entre comillas, ese triunfo con más de 11 puntos frente a Luisa González, su principal opositora, y bueno, esto va a seguir dando de qué hablar. Tere Rodríguez de la Vega, El Salvador, ahora Ecuador, Argentina, son los aliados naturales de Estados Unidos y sobre todo más que de Estados Unidos, de la derecha y la ultraderecha. ¿Cómo reconfigurar, qué mensaje para la izquierda en América Latina este resultado y esta configuración? Híjole, yo creo que justo estos 3 países nos tienen que poner a pensar en cuáles han sido los vaivenes de como fortalecimiento del progresismo institucional en América Latina. El Salvador, que formó parte de esa primera oleada junto con Ecuador y Argentina de gobiernos progresistas, y ahora está donde está, con Bukele, ¿no? En conjunto creo que son 3 experiencias que nos deben como hacer pensar mucho en cuál ha sido el procesamiento institucional de esa acumulación de fuerza política desde abajo que se dio a finales del siglo pasado y que condensó en la posibilidad de que hubiera un cambio de rumbo desneoliberalizante en parte importante del continente latinoamericano y además en parte importante del mundo, ¿no? Porque América Latina
es como un horizonte deseable para las izquierdas de una Europa cada vez más volcada a la derecha o a una socialdemocracia absolutamente otanista, belicista, etcétera, etcétera. Entonces, considero que nos tenemos que ver en el espejo de esas experiencias latinoamericanas que han en el largo tiempo de la historia pues sido una muy importante derrota, muchas esperanzas de los pueblos a finales del siglo XX y principios del XXI. Creo que la respuesta de Claudia Sheinbaum era esperable. Creo que además es importante que no se monte tanto sobre la palabra fraude, sino sobre una crítica más de fondo a la absolutamente descompuesta vida democrática del Ecuador, ¿no? Una victoria electoral sobre la cual pesan muchas dudas, pero también que se dio incluso dando el beneficio de la duda por el abultado margen de diferencia que nadie esperaba, incluso dando el beneficio de la duda respecto a que la operación fraude no fue tanto en las urnas, pues tenemos que hablar por lo menos de una elección de Estado y de una elección de Estado que se dio en una situación de autoritarismo que impide la normalidad democrática, ¿no? Ninguna elección que se haga en un estado de sitio declarada a horas de la elección puede ser una elección que festejemos, ¿no? Y en ese sentido, pues sí ha sido como muy interesante ver el doble rasero, con el que muchas voces que gritaban exigiendo las actas en el caso venezolano, señalando más o menos las mismas cosas que se señalan para el caso de Ecuador, pues ahora, como el presidente Boric, pues se apresuraran a felicitar a Noboa, ¿no? Me parece que en este sentido la declaración de Sheinbaum es una declaración en continuidad con la afrenta y el agravio diplomático que traemos pendiente con Ecuador, pero que también reafirma lo que decíamos un poco en el bloque anterior, ¿no? Es decir, el liderazgo regional de Claudia Sheinbaum no es solo un liderazgo regional hacia los hegemones del mundo, ¿no? Sino que también puede ser y es un liderazgo que interpela a los pueblos porque es un liderazgo anti-ultraderecha, ¿no? Entonces me parece que la oposición de Claudia con Noboa también ideológicamente pues le hace un guiño a los progresismos latinoamericanos ante un ascenso preocupante de las ultraderechas. Gracias, gracias Tere Rodríguez de la Vega. Y bueno, hacemos una pequeña pausa para proyectarles. Ayer había un video de el PRI nacional en X. No lo pudimos pasar porque menciona a tres cantantes y diciendo que el PRI nos acompaña en los mejores momentos. Solo se les olvidó un detalle, que eran 3 cantantes en los tiempos que gobernó el Partido Acción Nacional, pero bueno, no se le puede exigir tanto al PRI. Pero hoy en Instagram, el PRI nacional pues quiere ganar adeptos. Ahora sí que este es un pequeño recreo en la seriedad de los temas que estamos abordando. Vamos a verlo sin sonido porque pues ahí está. Hechizo para que te afilies al PRI. Y suena la musiquita del gatito de cuando hace esa que siempre ahí está. Pues es la forma en que el PRI pues quiere atraer adeptos ahora en Instagram, buscando nuevos lenguajes y nuevas formas. Y pues bueno, acá en frente, en el oficialismo, tenemos un tema, así está la oposición, pero en el oficialismo está Mario Delgado en la CEP y esta acusación de estar haciendo exactamente lo mismo que hacía el PRI, que hacía el PAN, con este esquema de ahora, pues apoyando quitar la comida chatarra de las escuelas, pero parece que no hace mucho y parece que está haciendo alianzas con las grandes firmas comerciales de comida chatarra. Arturo Cano, tu comentario al respecto. Está el sonido, por favor. Alito el Maguito saca el palito de la afiliación mientras Mario el Gancito Delgado se reúne con altos directivos de la industria de la comida chatarra. Pues sí, así anda la oposición, así anda Mario Delgado con ese tema, que es un tema ya viejo en las escuelas. Es una discusión que tiene, yo creo que en su última fase tenía unos 15 años, por lo
lo menos. Yo recuerdo algún debate cuando Josefina Vázquez Mota era secretaria de Educación, y finalmente desde gobiernos del PAN o del PRI, por lo que se optó fue por, no, pues mejor vamos a reforzar la educación, porque en la vida saludable, porque pues las prohibiciones no van a funcionar, no hay manera de hacerlas, de hacer que se cumplan en la realidad, ¿no? Y yo creo que sí entraña muchas dificultades este asunto, además de exhibir pues que Mario Delgado es un personaje que sabe hacer política, o que gusta de hacer política, siempre en relación con las élites y no abajo. Son económicamente muy fuertes, que tienen una gran capacidad de cabildeo, pero ya que llegue al extremo de decir que la Coca-Cola y empresas similares van a aportar los estudios científicos que financian para que la niñez mexicana tenga una vida saludable, pues ahí ya está la locura. Más allá de la personalidad de Delgado y lo que entraña, pues tiene muchas dificultades para aplicarse esta norma, ¿no? Estuve hace unas semanas en Sinaloa, fui a un acto del gobernador Rubén Rocha Moya, que se dedica pues a hacer inauguraciones de obras menores, a dar algunas declaraciones, pues como no manda ahí. Y me tocó precisamente ver al gobernador en un acto en una escuela, donde dieron arranque justo a esta estrategia de la vida saludable a nivel estatal. Entonces eligieron una escuela del centro de Culiacán. Como muchas otras escuelas, está rodeada por una barda de malla, de alambre. Entonces estaba el gobernador hablando, un discurso además muy largo, ya tenían los niños cansados, porque él fue maestro rural. Entonces habló de sus tiempos, se remontó a sus tiempos de maestro rural y habló con los niños y quería hablarles didácticamente. Al lado del gobernador había una enorme mesa con jícamas, zanahorias, pepinos, aguas de frutas frescas, ¿no? Y mientras el gobernador hablaba y se lucía ahí esa mesa de la vida saludable, atrás, en la reja, había un puesto de garnachas y una señora que vendía todas las papitas y chatarritas que se puedan ustedes imaginar. Los niños simplemente se acercaban a la reja y pues ahí por los hoyitos de la reja les pasan las mercancías. Entonces, ¿cómo combates eso? ¿Cómo terminas con eso? ¿O qué? ¿Van a castigar a los niños que lleven comida chatarra desde sus casas, o a los que vendan dulces clandestinamente en las escuelas? En fin, es una discusión larga, tiene muchas dificultades. Por supuesto que en esa estrategia, y yendo hacia el ideal, que es que dejemos de ser uno de los países con mayor obesidad infantil y con problemas de salud gravísimos derivados de estos hábitos de consumos impuestos por la gran industria, pues que se vayan dando pasos de mayor firmeza, serios, y además de estos que tienen que ver con la educación y con medidas en las escuelas, pues también pasos muy concretos para regular industrias, a una industria que sigue utilizando aquí grasas trans y otras sustancias que ya están prohibidas en muchos países, incluso en Latinoamérica, países que tienen condiciones económicas y un sistema educativo incluso menos fuerte que el nuestro. Entonces, hace falta pues un secretario de Educación que tenga ese compromiso y no que quiera quedar bien con el osito Bimbo. Bien, gracias Arturo Cano. Federico Bonazo, Mario Delgado, ya decir su nombre y en la Secretaría de Educación, híjole, a muchas personas les queda duda de su papel y de la situación ahí, sobre todo que lo que está haciendo con estas donaciones de básculas en las escuelas, que lo ha denunciado el doctor Hugo López-Gatell, es tanto como pedirle a Philip Morris que pues haga una campaña de prevención contra el tabaco. Exacto. Yo voy a darle a la audiencia de Astillero, me permito, dar un consejo en sentido antagónico al que daba Javier Alatorre. Escucha al doctor Gatell.
escucha a Hugo López-Gatell, que además de ser médico y conoce la situación de la salud en México, la crisis de obesidad, de la cual él ha sido uno de los principales, digamos, políticos que la ha denunciado, un tipo que ha comprometido muchísimo en la función pública cuando ha ocupado cargos del combate a esta pandemia de obesidad, producto muchísimo de la terrible daño a la salud que causan los alimentos industrializados. Hay que escucharlo, a él, a Héctor Frisby, a todos los médicos que en este momento están diciendo qué tiene que hacer el empresariado de la comida chatarra metiéndose en cómo la SEP organiza sus clases, sus escuelas, a cambio de unas básculas. Porque acá el problema es otro muy diferente, digamos. Acá lo que estamos viendo es una maniobra descarada de de un personaje más, en este caso Mario Delgado, cuyo oportunismo político no es que lo conozcamos ahora. Hay algunas personas que están conociendo a Mario Delgado hoy, otros que ya conocían quién era y qué representaba y callaron un poquito porque, bueno, la política es optar entre inconvenientes, y otros que lo están conociendo genuinamente ahora y se sorprenden. Bueno, bienvenido este conocimiento de él y otros tantos personajes. No solo es una cuestión de puntualizar en él, tantos personajes que habitan el entorno y el ecosistema morenista y que están en la función pública o en el cuerpo legislativo y que encarnan la vieja política vinculada al interés económico y que tienen aspiraciones políticas de seguir creciendo. No sé qué deben pensar que pueden llegar a ser algunos de ellos, presidente de la República, seduciendo a un electorado y mandando señales de que hoy toda la política se dirime dentro del campo morenista. No te preocupes, dentro del campo morenista también estamos los que vamos a jugar en función de los intereses empresariales, incluyendo las grandes corporaciones de la comida chatarra y los refrescos, que son causantes directos, involucrados directos en la pandemia de salud, de diabetes, cáncer y enfermedades cardiovasculares que padece México. No hay que olvidar, y esto lo recordaba Frisby hace muy poco, no sé si contigo, Marta Olivia, en una entrevista, no, con Meme Yamel, lo vi, que recomiendo que vea la audiencia también, que recordaba que hay estudios muy serios que mostraron que la alta mortalidad durante la pandemia de COVID en México estuvo relacionada con esta pandemia de obesidad y que la obesidad fue causante por lo menos de un 50, o estaba involucrada como causa colateral en un 50% de los casos de deceso por COVID. Imagínense lo que esto significa en términos de salud pública. Pero la salud pública no es lo que le interesa a estos personajes que se han empoderado y cuyo empoderamiento ha sido permitido por el liderazgo del movimiento, esto hay que decirlo, porque no es que nada más llegaron ahí solos, como un tipo de tanta poca congruencia política que votó en el Pacto por México a favor de la reforma educativa de Peña Nieto, después la criticó, se enemistó con el magisterio y ahora se volvió a amistar y mete a los empresarios en la Secretaría de Educación Pública, violentando una normatividad que ya existe. Hay una ley que deja muy claro lo que tiene que ser el comportamiento en escuelas, el abastecimiento de agua natural, el comportamiento con respecto. Es verdad lo que dice Arturo, que esto implementarlo es complicado, pero bueno, por lo menos lo tiene que intentar el Estado y lo tiene que intentar también a través de una pedagogía que no van a venir a proporcionar los grandes usureros de la comida chatarra. En fin, un ejemplo más de cómo se puede colonizar un movimiento de justicia social, popular, de izquierda, por los intereses de siempre, económicos de siempre, de las clases dominantes de siempre, de las corporaciones de siempre, que saben muy bien quiénes están disfrazados de izquierda, mucho antes de quienes, y saben identificar también, por supuesto, quienes tienen otro tipo de convicciones y quienes van a representar una barrera concreta a esos intereses. Por eso tenemos que escuchar ese gran cuadro político que es Hugo López-Gatell, que en estas horas ha hecho una denuncia tan cruda, tan concreta, como bien sustentada y argumentada. Gracias, Federico Bonazo. Y bueno, hay muchos comentarios al respecto de este tema. Dice la CENTE, dice Hamparte, dice, la CENTE siempre denunció a Mario Delgado, pero el CENTE lo recibió con los brazos abiertos. Ahí este personaje, y bueno, ahora sí que nada más para, antes de que se nos pase Distrito Mictlán, a mí se me hace que las cuentas de redes las lleva Alito Moreno,
siempre las leo con su voz respecto pues a esta intención de pues atraer, hacer hasta hechizos ahora. Pero bueno, el que está bastante real y concreto es Mario Delgado en la Secretaría de Educación Pública, donde su pasado por Morena, hay quienes lo defienden, Tere Rodríguez de la Vega, y le dicen, pues es que fue importante, sobre todo la gente que está de su lado, para el triunfo de Morena en el 2000, la elección presidencial pasada, del año pasado. Tan importante como Ricardo Monreal, tan importante como Adán Augusto López, y bueno, hay quienes dicen estas rémoras que le han dejado a Claudia Sheinbaum. Sí, creo que es como el valor que se le da a la figura del operador político con criterios absoluta y solamente pragmatistas, ¿no? Mario Delgado me parece que representa al interior de Morena y al interior de la izquierda institucional en México una de las peores prácticas que tiene que ver con esta gestoría en las instituciones, en el rango de gobierno en el que le toque estar, si es en el legislativo y el Pacto por México, pues es en el legislativo y el Pacto por México, si es en la SEP con la industria chatarra, pues es con la SEP y la industria chatarra, esta idea como de que el político es una especie de coyote, una especie de gestor de los intereses del lobby empresarial, ¿no? Y en ese sentido, desde mi perspectiva, es una de las figuras más tristes de la Cuarta Transformación, y el lugar en el que se le colocó, además de ser una afrenta directa, un agravio directo al magisterio democrático, pues señala la escasa importancia que la 4T le ha dado a una verdadera incidencia en la política educativa de este país, lo cual no podemos dejar de lamentar, ¿no? A mí me parece que además tendríamos que empezar a decir que cuáles de estas actividades en las que el Estado permite la entrada de este lobby empresarial, en este caso el de la industria chatarra, en realidad no se vuelven también una muy cuestionable política de publicidad del Estado. Es decir, si el osito Bimbo aparece al lado de Mario Delgado porque van a hacer una política de pedagogía alimentaria en las escuelas, perdón, pero eso es hacerle publicidad al osito Bimbo en un país en el que el problema alimentario nos tiene con esta epidemia de obesidad, sobrepeso y propensión a la diabetes la diabetes como la tenemos, ¿no? Creo que es oportuno pensar esto que ha sido muy mediáticamente cubierto de cara a un fenómeno que casi no estamos viendo y que tiene que ver cómo desde el sector educativo es uno de los sectores en los que más claramente podríamos incidir en la seguridad alimentaria de este país, ¿no? Y tiene que ver con este movimiento del que acá sí han dado cobertura en Astillero, Marta, de la demanda de estudiantes, que por ejemplo mi facultad estuvo parada toda la semana previa a la Semana Santa, justo por esta demanda, entre otras, la demanda que muchos estudiantes están poniendo sobre la necesidad de comedores subvencionados en el espacio universitario. No solo porque esta política de que nuestros espacios educativos, sobre todo los públicos, se vuelvan el lugar de la venta de concesiones, pues en realidad es una transferencia público-privado, es decir, te voy a poner la sede de la UNAM, por ejemplo, para que tú adquieras ganancia. Y no solo, sino que si desde la política educativa pudiéramos establecer una política de alimentación saludable, pública, subvencionada, no solo estaríamos impactando a que nuestras comunidades escolares en todos los niveles educativos llegaran a la escuela y estuvieran en la escuela con muchas mejores condiciones materiales para afrontar sus procesos formativos, sino que ahí sí estaríamos desplazando la oferta de comida chatarra por oferta que viene del Estado a precios accesibles para el consumo de las comunidades escolares, ¿no? Entonces, me parece que es un buen momento para volver a poner el acento en cuál sería o cuál debería ser el papel del Estado, más allá de la normativa prohibicionista de erradicar o expulsar a la comida chatarra de nuestros espacios educativos, mucho más allá de eso, cómo volvemos a pensar desde el Estado, cómo ocupamos el espacio escolar para promover con programas sociales dirigidos a la alimentación de nuestras comunidades escolares, pues una política alimentaria que mancuerne con la política educativa, sobre todo en el sector público, pero no solo.
Gracias, Tere Rodríguez de la Vega. Y también señalar que, por ejemplo, ayer que estuvo Alejandro Calvillo en entrevista aquí con Julio Astillero, ha alertado sobre los efectos negativos de la comida chatarra. Simplemente, por ejemplo, el consumo de comida chatarra y refrescos ha disminuido la esperanza de vida de los mexicanos en 4 años. Por eso de ahí la importancia de este tema que estamos abordando hoy. Y de esto nos vamos, ay Dios mío, ya rapidito nos vamos para el siguiente tema porque ha sido bastante polémico, el de los narcocorridos. ¿Se prohíben, no se prohíben? Es una apología del crimen, ahora sí que parafraseo a Ingrid Urgelles, ¿es una apología al crimen o una representación estética de una realidad? Y bueno, con esto, sobre todo el tema de que algunos cantantes que están están cuidando mucho su visa de trabajo porque pues allá pagan en dólares y pues no quieren que Estados Unidos, que Donald Trump les retire ese lugar de trabajo tan importante. Arturo Cano, ¿se prohíben, no se prohíben? ¿Es atentar contra la libertad de expresión? ¿Cuáles son tus consideraciones? Bueno, esta polémica tiene más tiempo que el día en que Emilio y Camelia salieron de San Isidro procedentes de Tijuana, ¿no? Ya lleva muchísimo, ha corrido mucha agua bajo el puente sobre este debate. Ahora que veía las declaraciones recientes de funcionarios, de gobernadores en los estados donde se ha optado por la prohibición en espacios públicos, con las consecuencias ya conocidas. Creo que van 6 estados que se han sumado a esta iniciativa, el último Michoacán. Me puse a revisar porque recordaba vagamente alguna polémica en 2011 en Sinaloa. El gobernador de entonces, Mario López Valdés, que como todos sabemos fue un férreo combatiente contra la delincuencia y los grupos de narcotraficantes, pues emitió un decreto prohibiendo la ejecución de los narcocorridos, de la música que hiciese apología de la violencia, y recibió el respaldo del entonces titular del secretario técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de Alejandro Poiré, que en un tuit y luego en declaraciones dijo que no se trataba de limitar la libertad de expresión, sino de dejar de exaltar a individuos que hacían mucho daño a la sociedad. Bla, 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 bla. Bueno, pues son los mismos argumentos de ahora, en su mayoría. Y generalmente o usualmente son argumentos de funcionarios, ya sean gobernadores o de menor nivel, que o son omisos o no tienen capacidad alguna de enfrentar los efectos o los daños causados por el crimen organizado, por el narcotráfico. Y entonces de esta manera buscan pues hacer una especie de lavado de cara, decir que están haciendo algo al respecto, ¿no? Los narcocorridos en general son, según los expertos que los han estudiado, ahorita el músico nos dará mucho más precisamente la idea, pues difunden las historias de personajes que, viniendo desde la pobreza por la vía del delito, tienen la posibilidad de estar a la altura de un gobernador o de un líder empresarial o de alguien encumbrado, ¿no? Y entonces eso es lo que los hace populares, ¿no? El hecho de que son una suerte de reivindicación de los de abajo frente a los poderosos. Pues tú también puedes tener un montón de dinero, un montón de poder, aunque sea por la vía del delito. Esa prohibición de 2011 o otras anteriores que hubo en Sinaloa y otros estados fueron absolutamente inútiles. Y creo que las que están planteando ahora tampoco tendrán efectos o repercusiones, ¿no? Habrá que hacer un matiz. Hay música que se canta en general sobre, o sea, compositores que
retratan la situación de su región, de su estado, de su ciudad, y otros, porque ya es una industria muy compleja y con muchos niveles, pues que trabajan directamente para capos encumbrados que les ordenan escribir una canción, ¿no? Y tienen sus tarifas. O sea, hasta los narquillos chiquillos de los pueblos mandan pagar su corrido, ¿no? O sea, un cantante que tuvo alguna hazaña y que se enfrentó a las fuerzas federales manda a hacer su corrido, y mientras más lana tenga, pues contrata a un músico más caro para que le haga esa canción. Ahora en Sinaloa me refrescaron una anécdota de hace muchos años que ya me habían contado, de que en una borrachera unos narcotraficantes pidieron un corrido de un compadre suyo que se había enfrentado y había muerto en una balacera con federales. Y tóquenla una y otra vez, y ya estaban quedando dormidos los borrachos, y llega un momento que ya aburridos los músicos, pues se brincaron una parte de la canción, y entonces el delincuente dijo, entonces mi compadre no se defendió, acabas de cantar que mi compadre no se defendió, sacó la pistola y mató al músico. Ay, Dios. Y una más, abusando. En esta reciente visita a Sinaloa, un músico de Norteña me dijo que no tienen trabajo los músicos, ¿no? Les dan chambitas por 1 o 2 horas. Fue a una colonia popular y había, así me dijo, un morrillo de 5 años que quería que cantara unas de Peso Pluma y otros corridos tumbados. Y a mí me da miedo cantarlos porque esa música la identifican, así me dijo el músico, la identifican con un bando, con el bando de los chapillos. ¿Y qué tal si había un vecino que fuera de los Baños? Dice, le pregunté, bueno, entonces, ¿cómo la libraste? No, pues yo dije, nosotros somos cantantes de norteño clásico, puras viejitas. De las nuevas no sabemos ninguna. Y así la libraron. De Camelia la Tejana para atrás. Sí. Así que, de los vamos, cadetes de Linares para atrás. Cadetes de Linares. Vamos precisamente con el analista y el músico. Vamos a escuchar brevemente. Dice Ingrid, y yo lo recupero aquí, hay una crítica de clase que fomenta la mirada censuradora sobre este producto cultural, te pregunto. Sí, coincido con Ingrid en eso. Creo que la censura es el peor de los caminos, porque además la censura muchas veces produce el efecto contrario al deseado. La gente escucha más lo censurado y hay una insensibilidad o una falta de comprensión de lo que son expresiones populares, artísticas, expresivas, que interpretan una realidad que les llega por todos los costados, de la que no pueden escapar. Entonces, no creo que la censura sea la salida, y coincido con Ingrid, que además es una experta, ella, en cultura del narcotráfico. Lo cual no quiere decir, por más expertos que puedan ser unos más que otros, que no sea un asunto dilemático. O sea, yo sí creo que es un problema dilemático, y como es dilemático, no tiene una resolución binaria absoluta, ¿no? Porque ¿dónde termina la libertad de expresión y dónde empieza el discurso de odio, la apología de la violencia, que también no lo debemos permitir? Hay bandas nazis que son instrumento de exaltación a través de la música, y en estos conciertos clandestinos que se hacen en México se han identificado 2 y se alcanzaron a frenar. ¿Eso qué sería? ¿Censura sobre una expresión musical? Sí, pero es una expresión musical ya vinculada directamente a un discurso de odio nazi, antisemita, racista, antimigrante, es decir, todos los elementos del discurso de odio que hoy componen al neofascismo que golpea al mundo. Y eso está en las músicas también. ¿Y que le vamos a dar la plaza pública también? Y me estoy yendo a un extremo, pero que no está fuera de la realidad, que sucede, como para explicar por qué es un problema dilemático. Porque en algún momento también, si tú haces la glorificación del crimen y de la salida individualista, y sobre todo machista, y del lujo, que distingue tanto en las letras del corrido tradicional al narcocorrido, un narcocorrido que está influido además por otros ritmos como el trap, como el mismo reggaetón, y que tiene mucha de la influencia de esas letras de apología de un personaje, de un capo, contra lo que era el corrido tradicional, que bueno, por lo menos había una gesta colectiva, revolucionaria, la apuesta de reivindicadora, ¿no? de sectores de la población. Esto es la salida absolutamente individualista, bien producto de nuestros tiempos. Y musicalmente lo ves también. Hay una neurosis un poco, no un juicio estético donde diga que una cosa vale menos que la otra. Musicalmente hay muchos
narcocorridos o, bueno, corridos tumbados que no necesariamente son promotores de lo narco, que son muy buenos y hay baladas estupendas y no hay géneros musicales buenos y malos, pienso yo, sino canciones buenas o malas. Hay géneros que aunque te gusten más o menos, siempre producen alguna pieza interesante o atendible. Pero es dilemático porque llega un momento en que también están diciendo algo a un nivel de comunicación masiva que, bueno, que se enquista culturalmente y promueve un modelo también con el que pues no podemos estar de acuerdo desde la ética más elemental. Ahora, la respuesta me parece la adecuada a la que ha hecho la presidenta, es decir, no vamos a censurar, vamos a promover desde el Estado, hizo un concurso ahora, donde se ha involucrado muchos artistas y productores, ojalá que salga muy bien todo eso. Tampoco creo demasiado en el arte patrocinado por el Estado, pero bueno, en este caso particular me parece una muy buena iniciativa del Gobierno de México, decir, bueno, vamos a encontrar alternativas musicales. En vez de censurar, vamos a contraponer rolas que apelen a otros valores, que traten las cosas de otra manera y que incluso desde el punto de vista del género musical puedan estar emparentadas, ¿no? La clave creo está en las letras. O sea, allí hay que poner un poquito de atención. El resumen de lo que he dicho es, este es un asunto dilemático, en general estoy en contra de la censura, pero sí hay que identificar los mensajes de odio. Bien, gracias Fede Bonazo. Tere Rodríguez de la Vega, hay quienes dicen que es parte de la cultura estos corridos, estos narcocorridos, y es parte también de la salud mental, dicen algunos, escuchar violencia disfrazada de música. ¿Qué nos dice la socióloga? Pues mira, creo que, bueno, primero yo reivindico a Camelia la Tejana, porque más que un narcocorrido es la reivindicación de una mujer vengadora, porque del dinero y de Camelia nunca más se supo nada después de Camelia Emilio mataba. Entonces me quedo con Camelia, que tiene además el hecho de que es un personaje ficticio, ¿no? Ahí está la distinción del narcocorrido que recurría a esta construcción de personajes ficticios a la apología de personajes concretos que han estado vinculados en el dolor de los últimos tiempos de la vida nacional, ¿no? Entonces creo que ahí hay como una distinción, pero efectivamente es una discusión que lleva muchísimo tiempo. Yo creo y coincido en el hecho de que hay como un cierto sesgo de clase en algunas críticas medio snob que se hacen, no a las letras, sino a los géneros musicales que acompañan a estos fenómenos, como el narcocorrido, el corrido tumbao, el reggaetón, ¿no? Que ha sido también muy debatido, en este caso desde el feminismo, ¿no? De qué tanto la cultura del reggaetón favorece una cultura muy misógina, ¿no? Y la del baile, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que hay mucho clasismo en la crítica al género musical, pero que también hay cierta condescendencia de clase en el decir, como es una expresión cultural, entonces es reivindicable de suyo propio, porque me parece que no, porque como muy bien lo dice Federico, hay fenómenos de ultraderecha que se vuelven expresiones populares, ¿no? De barrios bajos, de barrios marginales, y eso no nos puede hacer dejar de decir hay una reproducción de un sistema aspiracional violento, tendencialmente misógino, tendencialmente, en el caso, por ejemplo, de los ejemplos que estaba poniendo Federico, tendencialmente supremacista, racista, etcétera, etcétera, ¿no? Sionista, etcétera, etcétera. Entonces creo que tenemos que distinguir y ser capaces como de decir, sí hay que saber identificar el componente clasista de ciertas críticas sin caer en cierta condescendencia que también tiene un tinte de clase. Y ya que estoy así como en vocabulario de enclave clasista, me parece que también tenemos que ver el hecho de que el narcocorrido es expresamente como se está produciendo, porque es una industria cultural, no solo es una expresión de las culturas populares, es una industria cultural, y es una industria cultural que alguien está pagando, como muy bien decía Arturo, ¿no? Entonces, en este sentido, también lo tenemos que ver como uno de los engranes de un aparato ideológico de un sector de la burguesía nacional que vive en la ilegalidad, que es el narcotráfico, porque esto es un empresariado que también ha encontrado en el narcocorrido no solo esta afición porque se exalte al lidercillo local de cierto cártel o de cierta plaza, sino que también ha tenido consecuencias en términos de que tienen todo un aparato ideológico que fomenta un sistema aspiracional sobre la base del cual también se dan los fenómenos de reclutamiento, ¿no? Entonces me parece que tenemos que intentarlo ver más allá de su arraigo en
grandes capas de las culturas populares. Gracias, Tere Rodríguez. Tenemos postrecito, un minutito, porque nos va a colgar el capitán, pero un minutito para cada uno, rápido, si lo tiene. Arturo Cano, adelante. Yo nada más haría un comentario rapidísimo sobre una imagen que mandé ahí a la producción. Es un correo que me compartió un migrante venezolano que conocí hace un par de años en Tapachula. Este es el mensaje que le llegó de parte del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, donde le dicen ahuecando el ala. Tiene 7 días para irse de Estados Unidos de manera voluntaria, si no será perseguido, encontrado y deportado. Es interesante la parte final de la segunda mensaje, que es lo que quería compartir, y lo junto con la manifestación de migrantes venezolanos el día de ayer en Tapachula, que pues, lo que quieren es retornar a su país. Ese es el resumen del mensaje, lo que dicen al final: el Departamento de Seguridad cancela su permiso de viaje, no intente permanecer en Estados Unidos, el gobierno federal lo encontrará. Y es una persona, un migrante venezolano, que obtuvo la entrada legal a través de la aplicación CBP One. Cruzó México con muchas dificultades, estuvo un tiempo esperando en la frontera y cruzó de manera legal. Y los están echando de esta manera. En cada correo, en cada mensaje de esta gente, pues hay un drama personal, un drama humano, que ya visto en conjunto, pues es algo realmente terrible. Claro, y aquí la utilización del CBP One ahora como CBP Home, es decir, regrésate, deportación, sí, en alguna parte del mensaje le dicen, y en cuanto estés fuera de Estados Unidos, usa la misma aplicación para avisar que ya saliste voluntariamente de Estados Unidos. Híjole, terrible. Fede Bonazo. Sí, qué horror, ¿no? Esta anécdota del racismo policial que, por suerte, nos comparte Arturo, porque está sucediendo, se está multiplicando. Hay tantos casos de gente que está siendo enviada a las prisiones de Bukele sin tener la menor prueba de haber cometido ningún delito. Estamos atestiguando un deterioro brutal de lo que se llama Occidente. Postrecito, acérquense, los invito y las invito a que se acerquen a Diario Red, este nuevo medio digital que pronto va a tener también su programa de tele, digamos, que está muy bueno, está lleno de notas interesantes, hay voces y firmas muy buenas de toda Latinoamérica, dirigido por Daniela Pastrana. Es un espacio de conversación y discusión muy, muy inteligente que le recomiendo muchísimo a la audiencia de Astillero. Diario Red, Latinoamérica. Gracias, Fede Bonazo. Creo que ahí escribe un tal Federico Bonazo, ¿no? Sí, Ingrid, acabo de ver. También. Qué mal, ¿no? No, bueno, no, pero no lo digo por mí, de verdad que hay plumas. Sáquenme a mí, lo que está pasando allí es muy bueno en todo sentido, creo yo, independientemente de que me han hecho el honor de escribir una columna. Te pusiste más rojo. Felicidades. Puse colorado, ¿eh? Te pusiste más rojo que el jitomate sancionado. Como Arnoldo Cuellar, que se pone rojo en la mesa de los martes. ¿no? De los martes. Tere Rodríguez de la Vega, tu postrecito. Híjole, brevísimo, solo me voy a subir al tema de la semana de las redes, a la muerte de Mario Vargas Llosa. Les recomiendo muchísimo, es un clip pequeñito de Laura Arroyo, le encuentran como @menoscanas en Twitter, en donde me parece se expresa muy bien una posición respecto al Vargas Llosa escritor, pero al Vargas Llosa que no solo escribía narrativa, ¿no? Que también escribió importantes obras de la derecha más recalcitrante. Entonces, productor, creador también de eso, ¿no? Entonces, óiganla porque de verdad no tiene pierde, son unos segundos, creo que es menos de un minuto de un discurso que creo que, por ejemplo, a mí por lo menos me representa cabalmente. Y ya, nada más, para que no se enoje el comandante. Gracias compañeros, gracias por este miércoles, Arturo Cano, Fede Bonazo, Tere Rodríguez, buena semana.